Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo. Necesariamente hay que dejar constancia del recrudecimiento de los combates en el sur y este de Ucrania. Francia abre la posibilidad de enviar aviones de combate en respuesta a la petición del presidente Volodymyr Zelensky. Mientras, los prolegómenos y dificultades de ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia por una Turquía que aprovecha para intentar cortar ayuda internacional a los kurdos. Uno de los pocos viajes del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para ser bien recibido en Zimbabue, con afinidad por la condena internacional al pisoteo de derechos humanos. Francia vive este martes otra huelga general en protesta contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Los sindicatos pretenden con esta jornada de movilizaciones obligar al gobierno francés a retirar una reforma que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Cifras ambas no alcanzadas aún en varios países europeos. A primera hora estaban convocadas más de 250 manifestaciones. A mitad de la jornada, los sectores más afectados habían sido los transportes. Como indicación, en el aeropuerto parisino de Orly, a primera hora de este martes, se cancelaron el 20% de los vuelos. Hay una mayoría de la opinión pública francesa en contra del retraso en la edad de jubilación que quiere el gobierno francés. Pero tenemos bastante más, entre otras cosas, el apuñalamiento en el metro de Bruselas, Blinken en Israel y Cisjordania, denuncia de infracciones de derechos humanos en El Salvador. Y la paradoja de Bolsonaro, que pide en Estados Unidos un visado de 6 meses porque le caduca su pasaporte diplomático. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. El presidente Zelensky reclama el envío de aviones de combate a Ucrania, lo que ha generado un debate abierto para varios líderes occidentales. El canciller de Alemania compromete ayudas millonarias para la protección de la selva en su visita a Brasil. Tres personas heridas, una de ellas grave, en un apuñalamiento en el metro de Bruselas, en Bélgica. Blinken ofrece ayuda en Israel para rebajar tensión con los palestinos. Este martes viaja a la Cisjordania ocupada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamamiento para acelerar el envío de armamento a Ucrania, destacando los aviones de combate F-16. Por el momento, Occidente no ha encontrado consenso en esta propuesta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó claro este lunes que su país no enviará estos aviones de combate, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en una rueda de prensa en La Haya que no excluía esta propuesta, pero afirmó que habría que tener en cuenta muchos factores antes de dar un paso tan significativo. En principio no se excluye nada. Siempre evaluamos las cosas según 3 criterios. El primero es que lo solicitado sea práctico, dado el tiempo necesario que requieren los plazos, entrenar al ejército ucraniano y su entrega. Por eso la semana pasada volví a hablar con el presidente Zelensky durante más de hora y media. Volodymyr Zelensky visitó este lunes la ciudad de Mykolaiv en el sur del país, junto a la primera ministra de Dinamarca. Esta garantizó la ayuda del gobierno de Copenhague en la reconstrucción de esa zona de Ucrania, reiteradamente castigada por los bombardeos rusos desde el inicio de la invasión del país en febrero del año pasado. Ambos líderes visitaron a continuación un hospital de la ciudad, donde están ingresados soldados heridos en esos combates. Rusia ha afirmado que los países de la OTAN están cada vez más implicados en el conflicto. Por ello, el Kremlin ha advertido de que el suministro de más armas a Ucrania por parte de Occidente solo conducirá a una escalada significativa. Johnson asegura que Putin le amenazó. Bronca dialéctica entre el ex primer ministro británico Boris Johnson y el Kremlin por una conversación telefónica que Johnson mantuvo con Vladimir Putin antes del inicio de la guerra en Ucrania. Johnson le dijo a Putin que la guerra sería una catástrofe total. Putin, asegura Johnson, le respondió que no quería hacerle daño, pero que con un misil solo tardaría 1 minuto. Todo mentiras para el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No, lo que dijo el señor Johnson no es verdad, es más, es mentira. O fue un inconsciente, y de hecho no entendió lo que el presidente Putin le estaba diciendo, y esto sería algo incómodo para tenerlo como interlocutor de nuestro presidente Putin. Johnson hizo estas declaraciones a la BBC en un programa emitido el lunes por la noche. El líder británico nunca ha mantenido buenas relaciones con Putin y fue uno de los que más apoyó a Ucrania desde el comienzo de la invasión.
Finlandia destaca que es importante que tanto suecos como finlandeses vayan de la mano a la hora de entrar en la OTAN. Así lo ha recalcado el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan subrayara que Ankara podría aceptar la candidatura de Helsinki pero no la de Estocolmo. De hecho, hemos subrayado a todos nuestros futuros socios de la OTAN, incluso a Hungría y Turquía, que la seguridad finlandesa y sueca van de la mano. Compartimos la larga orilla común del mar Báltico y siempre que la OTAN planifica su defensa en esta región, tiene que poner en el mapa tanto a Finlandia como a Suecia. Los finlandeses esperan que ambos se unan a la alianza en julio, pero Turquía acusa a Suecia de no tomar medidas concretas para reprimir a los grupos que Ankara considera terroristas y prefiere separarlos. En mi opinión, sería correcto diferenciar entre el país problemático y el país menos problemático. Creemos que si la OTAN y estos países adoptan tal decisión, podríamos evaluarlas por separado. Además, recientemente el país se ha indignado por las protestas de quema de Coranes ante las embajadas turcas en Estocolmo y Copenhague por parte del activista antiislamista de nacionalidad sueca y danesa de extrema derecha, Rasmus Paludan. Brasil ha acogido con satisfacción la promesa de aportar más de 184 millones de euros para proyectos medioambientales en su país. El compromiso lo hizo el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer líder occidental en reunirse con el nuevo presidente de Brasil, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El paquete incluye casi 31 millones de euros en ayudas a los estados brasileños para la protección de la selva tropical. Dichos fondos se habían detenido durante el mandato de Jair Bolsonaro, negacionista del cambio climático. Consecuencia de ello, desde que asumió el cargo, Lula ha tenido que hacer frente a una crisis humanitaria con la población Yanomami en la Amazonía. Vamos a tomar todas las medidas para acabar con la minería ilegal. Sacaremos a los mineros de allí y cuidaremos del pueblo Yanomami, que necesita ser tratado con respeto. No es posible que nadie que vea esas imágenes que tuve la oportunidad de presenciar el pasado sábado se quede callado. Olaf Scholz visitó Chile y Argentina antes de dirigirse a Brasil en su búsqueda de nuevas oportunidades en el exterior para las empresas alemanas tras la invasión rusa de Ucrania. Las tres naciones latinoamericanas han criticado a Moscú en la ONU, pero no han adoptado sanciones y Brasil se niega a enviar armas a Kiev. Unidos por sus enemigos comunes, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, viajó el lunes a Harare para entrevistarse con su homólogo zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, en un intento de ambos líderes de diversificar sus lazos diplomáticos. Tienen en común que ambos países se enfrentan a sanciones occidentales, Zimbabue por cuestiones de derechos humanos y Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. El presidente del partido gobernante para la provincia de Harare, Godwills Masimirenwa, espetó que Occidente sigue empeñado en castigar a sus dos países, pero no lo conseguirá, dice, porque las estrategias de desarrollo de ambos consisten en garantizar que sean autosuficientes. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Zimbabue, los dos líderes esperan estrechar lazos en los sectores de la minería, la agricultura y la política. Algunos analistas añaden que Bielorrusia podría intentar exportar también al país sus equipos y conocimientos militares. Es el segundo encuentro de Lukashenko y Mnangagwa tras la visita de este último a Minsk en 2019. Francia vive este martes su segunda huelga nacional contra la reforma de las pensiones. Se han convocado unas 250 concentraciones y marchas desde las 10 de la mañana. El sector más afectado por los paros es el de los transportes, con un tráfico muy perturbado en el metro y los trenes de cercanías. Las autoridades han desplegado hasta 11.000 agentes por todo el país ante el temor de que pequeños grupos de radicales violentos puedan generar disturbios. El proyecto estrella del gobierno de Emmanuel Macron propone un retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, con 43 años cotizados. Los sindicatos esperan una movilización al menos equivalente a la del día 19, a la que acudieron más de 2 millones de manifestantes. 3 personas han sido heridas este lunes por la tarde durante un apuñalamiento en el interior de una estación de metro de Bruselas, en Bélgica, situada justo debajo de la sede de la Comisión Europea. 2 personas han sido trasladadas al hospital. Una de ellas está en estado crítico, mientras que otra mujer, herida leve, ha sido atendida en el lugar. El atacante de unos 30 años ha sido detenido por la policía belga.
Euronews ha hablado con algunos testigos justo después del ataque. Había un hombre con un cuchillo. Ha apuñalado, según he entendido, a una mujer. Y entonces ha querido atacarnos. Pero en realidad lo que quería era hacernos salir del metro y esperar solo a la policía. La policía ha llegado en el mismo momento que yo. Tenían las armas desenfundadas. Un hombre hablaba por teléfono explicando lo sucedido. Y entonces la policía nos ha pedido que nos fuéramos. Y ha empezado a gritar, fuera, fuera, fuera. Ambulancias y vehículos policiales han rodeado la zona, que se ha cortado al tráfico. La estación de metro también se ha cerrado al público. El Eurostar, la línea de tren de alta velocidad que conecta París con Londres a través del Canal de la Mancha, está dejando intencionadamente cientos de billetes sin vender en trenes de hora punta. Y es que la policía fronteriza no tiene tiempo suficiente para procesar los pasaportes de los viajeros, por lo que se han visto obligados a vender menos billetes y de esta forma garantizar que todos los pasajeros puedan acceder al tren. Es especialmente frustrante cuando eres alguien que no esperaba salir de Europa. Creo que es realmente importante viajar de forma libre, sobre todo para mi generación. Hoy viajo por trabajo, por lo que esta situación dificulta mi capacidad para ejercer en Europa. Es una verdadera lástima. ¿Qué diferencias has notado? Las colas son mucho más largas en los controles de pasaporte. Además, hay mucha diferencia entre los pasajeros en cuanto a si tienes pasaporte británico frente a si tienes pasaporte europeo. Hay una clara distinción según a dónde vas. Yo tengo pasaporte francés, así que paso bastante rápido, pero veo que los británicos tardan más la mayoría de las veces. La pandemia redujo al mínimo los desplazamientos de turistas y viajeros recurrentes por motivos de trabajo, pero una vez se relajaron las restricciones, los trayectos volvieron a aumentar, hasta el punto de que Eurostar limitó el número de pasajeros, dejando la capacidad máxima un 30% más baja que en 2019. Desde el Brexit, los pasaportes británicos se procesan por separado, lo que significa que Eurostar pide a los pasajeros que lleguen 90 minutos antes de la salida del tren. Pero a pesar de ello, sigue habiendo grandes congestiones en las estaciones de Eurostar, lo que significa que los trenes de primera hora de la mañana salen con hasta 250 asientos vacíos cada día. Eurostar espera que tanto el Reino Unido como la Unión Europea refuercen la policía de fronteras e instalen más puertas electrónicas para reducir el tiempo de facturación en la estación. Mientras tanto, los viajeros tendrán que viajar con más antelación para asegurarse un asiento, sobre todo en las horas con más afluencia. Blinken ofrece ayuda en Israel para rebajar la tensión con los palestinos. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, propuso al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iniciativas para frenar el nivel de violencia con los palestinos tras una semana de escalada en la que murieron más de 20 personas. Instamos a las partes a que tomen medidas urgentes para restablecer la calma y reducir la tensión. Queremos asegurarnos de que haya un entorno en el que podamos, eso espero, en algún momento, crear las condiciones en las que podamos empezar a restaurar una sensación de seguridad tanto para israelíes como para palestinos, lo que por supuesto hace mucha falta. Wall Street Journal y The New York Times citaron como fuente a funcionarios estadounidenses que aseguran que Israel está detrás del ataque del sábado a una instalación militar en la ciudad iraní de Isfahan. Nuestra política y mi política es hacer todo lo que esté en manos de Israel para impedir que Irán adquiera armas nucleares y los medios para lanzarlas, y así seguirá siendo. Pero obviamente el hecho de que nosotros y Estados Unidos trabajemos juntos es algo que también es importante para este objetivo común. En Egipto, el presidente Abdel Fattah al-Sisi hizo hincapié ante Blinken en la necesidad de alcanzar una solución integral que garantice los derechos del pueblo palestino.
Human Rights Watch denuncia que El Salvador ha cometido violaciones de derechos humanos. La organización ha afirmado en un tuit que la filtración de una base de datos del gobierno delata los abusos que se han llevado a cabo durante el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022. Entre ellos, el hacinamiento en cárceles o la detención de más de 1000 menores. De esta forma, Human Rights Watch corrobora las tesis ya mantenidas en un informe del mes de diciembre. Recientemente, el gobierno de El Salvador aseguró que ninguna organización le iba a decir qué hacer. El estado de excepción fue aprobado por la Asamblea después de un estallido de violencia de las organizaciones criminales callejeras. Esta política ha contado con un amplio respaldo de la población y la violencia ha disminuido. Con la medida y hasta el pasado mes de agosto habían sido arrestadas 50.000 personas. El Ejecutivo presume de que 2022 fue el año con menos homicidios en décadas. No llega al medio millar. Olvida que las fuerzas de seguridad han matado al menos a 120 personas. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha solicitado un visado de turista de 6 meses para poder seguir en los Estados Unidos. El pasado diciembre, el exmandatario voló a Florida al final de su mandato y evitó así asistir a la inauguración de su sucesor, Lula da Silva. Bolsonaro está siendo investigado por la entrada por la fuerza de sus seguidores en edificios gubernamentales. Según diversos medios, entró en Estados Unidos con un visado diplomático que expira este mismo martes al no tener ya un cargo político. Casi 500 años después de su muerte, son muchas las personas que siguen rindiendo sentido homenaje a una de las reinas más carismáticas de la historia, Catalina de Aragón. En la hermosa catedral de Peterborough, Inglaterra, descansan los restos de la primera esposa de Enrique VIII. Y es aquí donde cada año, en el aniversario de su muerte, se recuerda su figura y sus obras. El diplomático español, José María Robles, nos hace un resumen conciso y acertado de casi más que una reina, una líder. Fue una mujer extraordinaria, avanzada, educada, que promovió no solamente la educación de las mujeres, sino que acogió y protegió a los humanistas de su época. Es un vínculo que une España e Inglaterra y es además y fue una reina querida, adorada, llorada por sus súbditos. Hija de los reyes católicos Isabel y Fernando, Catalina fue reina de Inglaterra entre 1509 y 1533. Pero al no darle a Enrique VIII un hijo varón, este solicitó una histórica anulación de matrimonio que, a la larga, haría romper a Inglaterra con la Iglesia Católica Romana y daría nacimiento a la anglicana. Acontecimientos todos ellos que no impidieron a la española ser recordada por unos y otros como una mujer digna de recordar. Esto ha sido todo en Euronews hoy. ¿Hacia dónde van las noticias que acabamos de ofrecerles? Pueden verlo en nuestro canal de televisión, en la página web y en las redes sociales. Les dejamos ahora con nuestro No Comment, que nos lleva hasta la ciudad minera de Pernik, en Bulgaria, que ha celebrado el Festival Internacional de Juegos de Máscaras, en el que han intervenido 10 países europeos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Ai, desse gás.